Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema lo que hemos visto y leeremos un versículo que se encuentra en Primera de Juan 1:3 que dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan dice: lo que hemos visto desde el principio era lo que anunciamos. No era solamente una visión de Juan, no era solamente Juan que había visto esto, sino que él dice de una manera plural: lo que hemos visto. Eso es lo que también nosotros anunciamos, ya que cada uno de ellos oyeron y vieron lo mismo, fueron todos participantes de la comunión verdadera. Y me encanta, porque si es la comunión que es verdaderamente con el Padre y con el Hijo, es porque algunos tienen una comunión imaginaria o que piensan tener dicha comunión con el Padre y con el Hijo, o algunos dicen tenerla con el Padre, o otros dicen tenerla con el Hijo, pero no es verdadera. Así que la comunión tiene que ser aquella que es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el propio Juan dice la evidencia que tiene que haber de que esa comunión nuestra es verdaderamente con el Padre y con el Hijo, como sigue diciendo en los siguientes versículos. Pero Juan inicia diciendo en Juan 1 y 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, que es mirar de cerca, ¿no? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, dice, porque la vida se nos manifestó, dice que fue manifiesta la vida, no había vida hasta que el Hijo hace su aparecer o su manifestación. Y dice, y ellos testifican, note que lo que hace es testificar y anunciar la vida eterna que estaba, dice, con el Padre y se nos manifestó. Así que la vida eterna estaba con el Padre y se manifestó cuando el Hijo hace su tabernáculo, su aparecer en este escenario, en esta tierra. Así que él vio y oyó, de igual modo como ya dijimos el día pasado acerca de Pablo, que él vio, que él oyó, que fue testigo y no fue rebelde a la visión celestial, sino que dice que anunció también, así como Juan dice ahora que lo que él vio y oyó, eso anunció. Pero dice que Juan no solo lo vio, sino que dice que fueron muchos los que vieron, los que oyeron y fueron testigos de esta vida que se manifestó. Ellos daban testimonio de esa vida en sus vidas, entonces también de eso anunciaba. Pero él dice para qué que anunciaba, ya que el apóstol Pablo, ya vimos en semana pasada que también anunciaba el evangelio de Jesucristo, la salvación y la vida eterna, el acceso que se tenía al reino del Padre, a la accesibilidad al Padre, la reconciliación con el Padre por medio de la fe en Jesucristo, teniendo fe en la obra consumada en la cruz del Calvario, en el madero, o el perdón de los pecados que se oficializó allí por medio de aquel evento. Así que Juan dice que había un para qué era que él anunciaba ese evangelio. Creo que esto es algo que hoy se olvida cuando se va a predicar el evangelio. Muchas personas predican un evangelio conforme con sus propios propósitos, deseos o buenos deseos. Algunos muy mal interpretados pasajes bíblicos llevan a predicar otras cosas también, y hay de todo. Pero me encanta que Juan dice que él anunciaba el evangelio para traer una reconciliación entre el hombre y Dios, y el Dios creador y su creación, para que volvamos a tener, dice Juan, una comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Es la razón por la que él dice que él anunciaba y que él testificaba aquello que había visto y aquello que había oído, aquello que él había tocado, que había palpado con sus manos. Así que Juan dice que el para qué era para que se tenga una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin duda hay muchas personas que piensan que tienen una comunión con Dios o con su Hijo Jesucristo, y que lo tienen por medio de sus oraciones, juegos, súplicas, ayunos, sufrimientos, sacrificios, por medio de las obras que hacen. Pero note que Juan no dice que esta comunión verdadera viene por medio de las obras, sino que viene por medio del creer al anuncio que ellos estaban testificando. Ellos anunciaban, ellos hablaban acerca de esta fe, de esta salvación y de esta vida eterna que se había manifestado en el Hijo, de la cual nosotros somos participantes y creemos también. Y no es que nos hacemos participantes de la comunión por hacer, sino por creer, por ser.
porque eso es lo que nos hace la fe, convertirnos en hijos, nos da la salvación. Lo que ya dijimos otra vez es que es un poco lo inicial y que tenemos luego que crecer, realmente tener madurez espiritual, crecer en la gracia, como también habla la Escritura. Así que Juan dice que la comunión verdaderamente, si creemos el anuncio que ellos estaban anunciando, lo que ellos habían visto y oído. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos. Note. Y no practicamos la verdad. Estamos hablando de práctica, la verdad. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note la evidencia que somos limpios de los pecados por la sangre de Jesucristo, y eso nos lleva a tener una evidencia, una manifestación de la comunión, que es la comunión. En la comunión, en la coinonía, es la participación de lo mismo. Participamos del Hijo. Y nosotros también empezamos a ver lo que ellos vieron. Se van alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, lo cual también será el tema en otra ocasión. Y podemos ver más claramente la visión celestial. Y nosotros nos unimos a esa visión para también anunciar el Evangelio, para que también otros puedan venir a tener la comunión verdadera. Comunión que tiene que verse en nosotros por esta realidad, porque andamos en luz, como también la propia palabra habla. Así que si la comunión que tenemos es verdadera, es la común unión con el Padre y Jesucristo, nos llevará a tener comunión los unos con los otros, porque andamos en luz, como también dice la Escritura, que no hay ninguna comunión entre la luz con la tiniebla, que habla el apóstol Pablo también, 2 de Corintios 6:14, y lo dice esto también porque en Efesios 5:8 dice que somos hijos de luz. Así que los apóstoles fueron testigos y anunciaron las buenas nuevas para que los que creyeran tuvieran dicha unión, o la comunión, o la coinonía con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así se haga manifiesta dicha comunión entre ellos. En Hechos 2:42 dice: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Todo el ministerio que se hacía sacerdotal allí. Eso tal vez lo podemos tocar en otro tiempo, otras 4 cosas, y lo que era una tipología en la antigüedad. Ahora bien, dice que estoy hablando de la visión celestial, que es el sistema que nos compete todo este año, la cual hace que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y a la misma vez también nos hace tener comunión los unos con los otros. La evidencia de que esa comunión entre los hermanos se verá a la medida que tengamos un entendimiento de la comunión verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pero para esto tenemos que ver al Señor, ver su vida, ver su manifestación, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestro interior, que Él nos alumbre el conocimiento, el entendimiento, que podamos verlo cara a cara, ver el rostro del Señor al vernos nosotros mismos, y eso hará que nosotros podamos tener también esa comunión con los demás. Así que, si no, porque vamos a tener interpretaciones o pensamientos de que la comunión con Dios son dichos actos o hechos que nosotros hacemos, y no lo que la propia escritura habla. Así que si estamos hablando de esta visión celestial en este año, es decir, que nosotros participamos de lo mismo. No tiene que ver con tradiciones, costumbres o formalismo en la que se hacen las cosas en medio a veces de las propias reuniones, porque muchas personas pueden tener comunión incluso en una canción. Todos pueden estar en común, en tener en común algún cántico, alguna doctrina, algunas instrucciones, algunas tradiciones, y no tiene nada que ver con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y eso es algo muy común en el día de hoy. Entonces entran muchas personas también en un tipo de condenación a otros, porque ellos piensan decir, o ellos sueñan con que lo que ellos tienen sí es la comunión verdadera con el Padre, o ellos piensan que tienen la comunión verdadera, y muchas veces están alejados de la realidad porque no han conocido realmente al Señor, no han conocido a Cristo de una manera precisa o más exacta del Evangelio, en vez de ser precisos en conocer a Cristo, para que estos lazos se estrechen de una manera más precisa, donde se suelten tradiciones, costumbres, religiosidades que se tienen, operaciones que se hacen de una manera incorrecta, para poder entonces tener la comunión verdadera, que es verdadera y que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que nos llevará a que cada uno de nosotros podamos eliminar nuestra propia visión. Hay mucha gente que tienen conflicto con otros, la condenan, acusan, señalan, endemonizan a un montón de personas porque su propia visión, la visión que ellos tienen de Dios, de la iglesia, de la doctrina o de sana doctrina,
ya que creen la gente que la sana doctrina son dogmas. No entiendo que la sana doctrina es Cristo mismo. Se separan de otro y señalan, acusan, condenan a otro. Pero cuando nosotros todo esto es destruido porque la visión celestial viene y es desplazado todo nuestro pensamiento, toda nuestra forma de visión o de ver las cosas, toda forma de visión en la que tenemos humana o terrenal, carnales, o a veces también que tienen cierto sentido de religión, ¿no? De religiosidad o cierto sentido de ministerial, como dijimos en semana pasada, son desplazadas para que podamos ver claramente como un espejo, para que podamos ver precisamente al Señor, para que podamos discernir al Señor de una manera precisa. Entonces eso quitará todas nuestras visiones, la derrumbará, la derribará, la barrerá y podrá establecer la suya el Señor para que nosotros caminemos, operemos en ella. En 1 Juan 2, 7 al 11 dice: hermano, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. Esto me encanta. Es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Note, y la luz verdadera ya alumbra. ¿A dónde alumbra la luz verdadera? En nuestros corazones, dice Pablo. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Note que está en tiniebla todavía. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que Juan dice que las tinieblas van pasando, pero esas tinieblas van pasando en nosotros, nuestros corazones, la tiniebla que nubla nuestra mirada para que no podamos ver claramente al Señor. Pero note que también él dice que van pasando, o sea, es progresiva, que va siendo quitada todo este velo, que va siendo quitada toda esta neblina, toda esta tiniebla, para que nosotros podamos ver claramente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la luz del Señor, que nos va a llevar a tener una comunión verdadera con Él, y se va a ver en evidencia de que va a haber una comunión también los unos con nosotros, ya que dice que si alguno dice tener comunión con Él, pero luego aborrece a su hermano, entonces lo que está es un ciego, porque no sabe realmente también lo que, como Dios le ha borrado también sus antiguos pecados, como también lo dice Pedro. Así que Pablo dice que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero que ahora somos hijos de luz, como dije antes en Efesios 5:8. Y el Maestro también, nuestro Señor Jesucristo, dijo en Lucas 11:34 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si nuestro ojo es bueno, estará lleno de luz. Pero si no, el cuerpo mismo está en tinieblas. Todo está en tinieblas cuando el ojo es maligno, cuando el ojo es malo. En Lucas 11:34. Pero a la medida que la luz del Señor alumbra nuestro entendimiento y anunciamos el verdadero evangelio del reino, participando de la comunión, de la coinonía verdadera, y a la cual también se expone, ¿no? Es la que pone toda clase de tinieblas, primeramente en nosotros mismos, para poder ser colaboradores entonces de Dios en el llamado celestial. Así que la luz lo que viene a hacer es alumbrando nuestras propias tinieblas. Donde tenemos tinieblas, la va quitando, la va eliminando, la va disipando, para que veamos de una manera más precisa o más clara al Señor, esta visión celestial, y eso nos haga ser participantes del llamado celestial, como ya leímos semana pasada que habla el autor a los hebreos. Así que no podemos ser testigos fieles si no hemos visto y oído y palpado y contemplado al Señor, porque dice que anunciaba el evangelio, que Pedro dice que no anunciaba el evangelio siguiendo fábulas. Así que muchas veces nosotros podemos caer en este problema, que solamente decimos lo que otra persona dice del evangelio y creemos que lo que la otra persona dijo del evangelio está bien dicho, porque a veces confundimos el poder de Dios para darnos convencimiento. Dice que el Espíritu será enviado para convencer de pecado, de justicia y de juicio, y luego seguir haciendo su obra en nosotros, en el creyente, enseñándonos, guiándonos, recordándonos, haciéndonos saber. Y con que todo lo que esa persona tal vez diga, porque una persona se haya convertido con alguien, crea que después todas esas cosas que esa persona diga están bien. O como cuando alguien mira a alguien, vea que Dios usa a alguien en milagros, prodigios y señales, y por eso cree que todo lo que enseñe esa persona o hable esa persona de la Biblia está bien. Y no entendiendo que todos podemos caer en la interpretación incorrecta de algún pasaje bíblico o decir algunas cosas que son incorrectas. Así que muchas personas predican el evangelio siguiendo las tradiciones o las formas o las costumbres en las que le enseñaron, le dijeron que eran, y que no tienen muchas veces nada que ver con la realidad de lo que la Escritura dice. Y muchos incluso lo hacen desde la ignorancia, pero no significa que no se esté predicando otro evangelio, que no conlleve eso,
el efecto negativo que puede tener para la persona que lo predique y para aquellos también que son expuestos. Y estamos hablando de eso no en cuanto a la salvación de una persona, porque la salvación es algo que Dios da por fe, aquellos que creen, sino por el poder trabajar en la obra del Señor para que sea recompensado, que vamos a ser recompensados cada uno según la obra que nosotros hacemos. Así que pero dice que no siguió, no predicó esto siguiendo fábulas. No fue que me dijeron que fulanito tuvo una visión, que el fulanito vio, que el otro oyó. No, él dice que él mismo también experimentó esta realidad. Segunda de Pedro 1, 6, 16 y 17 dice: porque no hemos dado, y mira cómo dice, porque no hemos dado, no sé qué Pedro solo está hablando, sí que está hablando de una manera también plural, no singular, habla en plural, porque no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, note bien, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Entonces, puede leer esto en los eventos del evangelio que nos narran, los evangelistas nos narran, Mateo 17, si mal no recuerdo, Lucas 9, Marcos 9, que habla acerca de cuando estuvieron en el monte, y que no es nada de nuevo. Todo esto lo está haciendo porque quiere mostrar cómo, así como Moisés subió al monte, allí se vio la gloria de Dios, su figura cambió, el rostro cambió, la apariencia de Moisés como cambió realmente. Se cree que se bajaban como unos cuernos, salían de allí, que era lo que significaba la palabra Yicarán, que era hablando del poder o de la autoridad en la que descendió Moisés del monte. Hace otra vez este paralelismo aquí los evangelistas para ver cómo Dios entonces lo hace ahora con su hijo y cómo cambia todo su aspecto, y no solo de él, sino hace que resplandezca todo lo que está allí, como aparecen también allí Elías, Moisés y todo el evento que pasa allí en el monte. Dice Pedro, nosotros hemos visto. Él no está diciendo que esto estamos siguiendo fábulas, siguiendo que otro dijo, que otro soñé, como también la Biblia dice que uno cuenta el sueño, que cada uno cuenta su sueño y cada uno cuenta sus cosas, pero también la propia palabra dice, pero que hable lo que la palabra de Dios habla. Dice que no tiene nada que ver el trigo con la paja, ¿no? Así que nosotros tenemos que comprender lo que está escrito, empezar a comprender lo que Dios ha revelado por la Escritura, nos ha dejado establecido en ella, y cómo por el Espíritu podamos irla comprendiendo para poder ver de una manera más precisa o más clara al Señor, para ser entonces efectivos o eficaces, eficientes en nuestra tarea, en nuestra obra que nosotros hacemos, para no encontrarnos nosotros, amados, diciendo que tenemos una comunión, o pensando llevar a alguien a tener comunión por medio de lo que hace. Muy común hoy escuchar decir: usted tiene que tener comunión con Dios por medio de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica. Juan dice que la comunión es verdadera cuando tenemos fe. Entonces, las oraciones, los ayunos, la lectura de la Biblia, asistir a las reuniones y todo ese tipo de eventos que nosotros hacemos como hermanos, de una manera personal tal vez cuando lo hacemos, y también de una manera congregacional, lo hacemos porque tenemos comunión. Porque ya sabemos que tenemos comunión y deseamos siempre participar de lo que el Señor es en esencia, de una manera tal vez personal, cuando estamos en nuestro aposento, como dice el Señor, y oramos en los secretos, o cuando estamos de una manera congregacional también reunidos, o cuando estamos de una manera familiar, o cuando estamos 2 o 3 hermanos reunidos en su nombre. Salmo 25:14 dice: la razón por la que la comunión es verdadera es porque a esos que tienen la comunión verdadera es que Dios le hace conocer el pacto, y lo dice en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ya sabemos que esto es un respeto, una reverencia al Señor. El de temer es tener reverencia, respeto, pero aquí, porque hay gente que tiene temor a Dios o respeto por Dios, pero no respetan la visión. Y aquí estamos hablando, y por eso hacemos referencia a la visión, porque es lo que estamos hablando. Aquí se va a tener respeto o reverencia, no el Señor por ser solamente Dios, respetar lo que Él es y lo que Él está haciendo. Si Dios se dio a conocer en su Hijo Jesucristo, debemos de respetar, tener reverencia, respeto, obediencia, fidelidad, postrarnos, inclinarnos, reverenciar esa realidad que está en el Hijo y llevarla a cabo, obedecer, ser colaboradores, ser buenos administradores, ser ministros competentes de esa realidad que nos fue dado en este nuevo pacto. Por eso dice que la comunión íntima de Jehová con los que le temen. ¿Pero que le temen a qué? Tenemos que saber que le tenemos a Dios, pero tenemos a Dios a su propósito, a su voluntad, a su diseño, a esta visión celestial, que es lo que estamos hablando en este año. Y dice, y a ellos le hace conocer el pacto. ¿Y por qué lo hace conocer? Dice, porque Él es fiel. Note cómo dice, y a ellos hará conocer su pacto. Y le hace conocer su pacto porque Él es fiel para hacerlo. Es lo que acaba diciendo Salmo 25. A ellos le hace conocer el pacto porque fiel es Dios para hacerlo. Así que en 1 Corintios
1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión. No, Dios es fiel, que va a cumplir su parte en llamarnos a la comunión con su Hijo Jesucristo, no por las obras. Él nos llamó a esa comunión y nos llamó por medio de la obra del Hijo. Por medio de esa, el Hijo fue reunido todo, fue llevado todo bajo la reunión del Padre, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo fue reunido en el Hijo por medio de esa sangre reconciliadora. Y ahora nos hace participar de esa realidad, para que a la medida que nosotros comprendamos, entendamos, evidenciemos, vivamos esa realidad o testifiquemos de esa realidad, otros también puedan participar de esa comunión verdadera. Por lo tanto, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros anunciamos. ¿Y para qué lo anunciamos? Dice, para que nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay que salir de la comunión que se suele o se dice tener a través de fábulas, de pensamientos y cosas así que no tienen nada que ver con el Señor, sino que tengamos esa comunión verdadera con el Padre, porque hemos creído que el Padre nos ha hecho participantes del Hijo. Y todo lo que el Padre nos hizo participar fue el Hijo, en el Hijo y por el Hijo y para el Hijo. Y estando nosotros en esa realidad y nosotros comprendiendo esa realidad, sabiendo que ya tenemos comunión, no que vamos a tener por lo que hacemos, sino que ya tenemos comunión, entonces nosotros hacemos todas las cosas porque somos participantes de lo mismo. Por eso nos hizo colaboradores, por eso nos hizo administradores, por eso nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto. Pero a esto se lo va a hacer a conocer cada día más preciso para que trabajen en la obra si temen al Señor, si cumplen, si se afirman, si se alinean, si miran la visión celestial. Pero que procuremos ver nosotros esta visión celestial, nosotros verla, porque muchas veces quien ve la visión es otro y otra persona quiere seguir lo que el otro vio. Pero Juan no dice que él y lo que el otro vio es lo que él testifica. Juan dice, lo que yo vi y que también vieron nosotros, tuvimos toda una misma visión. Todos trabajamos en diferentes áreas, pero todos trabajamos para la misma visión. Así tenemos que empezar a nosotros a tener la visión de Dios, para que todo en las diferentes áreas en las que trabajamos, en las que fuimos asignados por Dios, sea cada uno trabajando en la función que le corresponda en el cuerpo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cada uno trabajando con los dones que Pablo habla en Romanos 12 o en 1 Corintios 12, cada uno con los dones que allí tiene para el beneficio del cuerpo, que se trabaja para la eclesía. Dice, cada uno con su diferente operatividad que tiene, ¿no? Las diferentes formas que trabaja en el cuerpo, pero todo trabajando en la común unión, de una manera individual, como he dicho otras veces, pero indivisible del cuerpo. Todo trabajando para el mismo Señor, todo trabajando para que el edificio crezca, todo trabajando para que todos lleguemos a la unidad de la fe, como predicamos otra vez, todo trabajando para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, todo trabajando para el Señor y para nuestro Dios, todo con la misma visión celestial. Así que lo que hemos visto y oído, eso es lo que tenemos que anunciar. Y eso es lo que vamos a testificar, para que también la comunión de ustedes, amados, que están de aquel lado, sea la misma comunión que nosotros debemos de tener. Y la comunión que nosotros debemos de tener es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que comenten, compartan, denle a me gusta. Así que, amados, síganos la línea de lo que estamos hablando, para que al recurso del año podamos tener un entendimiento más preciso de lo que estamos diciendo, y no podemos coger solo un vídeo y de ahí pensar muchas cosas, sino coja toda la línea de lo que hemos venido hablando. Hemos hablado mucho en el año pasado también acerca del año agradable del Señor. Así que para que podamos seguir sumando a esta realidad de lo que somos en Cristo, y para que podamos entonces quitar nuestras visiones terrenales o personales o ministeriales incluso, que no tienen nada que ver con la visión celestial, para que permanezca su visión y nosotros seamos allá de fieles haciendo la obra de Cristo. La paz del Señor sea con todos. Amén.